Una amiga nuestra se quejaba amargamente de lo poco que comía su hijo. Siempre se deja más de medio plato. ¿El vuestro come?, preguntaba ansiosa. Pues sí, come, le respondíamos. ¿Se acaba el plato? Pues sí, normalmente se lo acaba. Tan preocupada parecía, convencida de que su hijo era el único que no comía en este mundo, que nos daban ganas de decirle una mentira piadosa. De hecho, hace ya algún tiempo que a este tipo de preguntas respondemos: uy, no come nada, pero está sana y fuerte, que es lo importante. Un verano alquilamos a medias un apartamento grande y nos fuimos de vacaciones con nuestros amigos. Llega la hora de la comida y nuestra amiga contempla con asombro el plato que le servimos a nuestro hijo. ¿Solo eso le ponéis? Pues sí. ¿Pero tendrá bastante? Claro. Si le pusiéramos más, no se lo podría acabar. Su rostro cambió. ¿Cómo debió de cambiar el de Arquímedes cuando salió de la bañera gritando ¡Eureka! Corrió a vaciar el plato de su hijo. Le había puesto el doble que al nuestro. Su hijo se lo comió todo, claro está. No tuvo más problemas con la comida. ¿Por qué ya no come lo que antes sí le gustaba? Y es que en efecto las preferencias de los niños van cambiando con el tiempo. No es raro que una niñita que parecía fanática del plátano se pase súbitamente al partido de la manzana con armas y bagajes. O que Miguelito, que parecía una esponja con la leche, se niegue a tomar ni una gota durante año y medio. Tal vez para volver de pronto a pedir leche o no. ¿Hasta qué edad debo darle yo de comer? Mucho antes del año, a veces desde la primera papilla, los niños suelen intentar comer por sí mismos, que no es necesariamente lo mismo que comer solos, porque probablemente no querrán que su madre se vaya, sino que se quede a su lado admirando y alabando su habilidad para tomar guisantes con los deditos. Si se les deja practicar pronto, comerán perfectamente con los dedos o con cuchara y se llevarán un vaso a la boca. Si por las prisas o para que coman más rechazamos estos primeros intentos de autonomía, es fácil que nuestro hijo pierda el entusiasmo por el tema y que el año y pico no muestre ya ningún interés por comer solo, con lo fácil que es que te lo metan en la boca. No hay nada de malo en acostumbrar a un niño a que no coma por sí mismo, siempre y cuando esté dispuesta a seguir haciéndolo durante años sin protestar. Lo que no vale es no dejarle comer solo cuando lo pide y luego enfadarse cuando se haya acostumbrado. En todo caso, darle de comer nunca ha de ser sinónimo de obligarle a comer. Tanto si come por sí mismo como si le da usted el plato, se retira en cuanto su hijo dice o hace gestos de decir no quiero más. Con frecuencia, un niño, a veces mayor, que comía perfectamente sin ayuda, pide un día que le den la comida. Puede que esté malito, o que tenga celos, o simplemente que le haga ilusión. Es un mimito que no puede hacer ningún daño. Acéptelo como una muestra de cariño. No permita que los envidiosos le digan que su hijo le toma el pelo, o está haciendo una regresión. Por el contrario, se trata de una conducta totalmente normal, como señaló el eminente psiquiatra infantil John Boyle. Esto es incluso cierto en el mundo de las aves. Los pinzones jóvenes, que son ya suficientemente capaces de alimentarse por sí solos, a veces comienzan a solicitar alimento de un modo infantil cuando ven a sus padres. ¿Cuántas calorías necesita mi hija? Si en alguna página de este libro se ha hablado de calorías, ha sido solo a título de ejemplo. Tuve que buscar estos datos en las páginas de una obra que no había consultado nunca antes, ni como padre ni como pediatra. Conocer las necesidades calóricas de los niños, como las de los adultos, puede ser útil para los científicos e investigadores, o en casos muy especiales como el de un paciente que coma al que se alimenta por sonda, pero no tiene ninguna utilidad a la hora de dar de comer a un niño sano. En primer lugar, las necesidades de los niños, como las de los adultos, son enormemente variables. Varían con la edad y con el peso del niño, pero incluso niños de la misma edad y el mismo peso pueden ingerir cantidades muy distintas. También varían las necesidades de un día a otro. ¿De qué le serviría a usted saber que su hija necesita entre 84 y 120 kilocalorías por kilo de peso y día? Si una diferencia de casi un 50% son datos reales para niñas de 56 a 83 días con lactancia artificial. Las necesidades reales de su hija podrían estar en cualquier punto de ese amplio abanico e incluso un poco por debajo o por encima. Su hija, en cambio, sabe exactamente lo que necesita. En segundo lugar, las necesidades de los niños varían con el tiempo.
Como se comentó más arriba, hay nuevos estudios más precisos sobre las necesidades calóricas de los niños. Los datos que acabo de dar entre 84 y 120 kilocalorías día están desfasados y superados. Según Bute, las niñas de 3 meses, es decir, 90 días, con lactancia artificial necesitan entre 59 y 117 kilocalorías por kilo de peso y día. La media ha bajado y el abanico se ha ampliado y se reconoce que unos niños comen más del doble que otros, a pesar de tener la misma edad y peso. Las recomendaciones de unos y otros autores son difíciles de comparar, pues se refieren a distintas edades. Dewey y Brown se tomaron la molestia de hacer los cálculos necesarios para poderlas comparar. Solo a título de curiosidad y para que pase un rato divertido, sepa que la OMS recomendaba en 1985 para los niños ambos sexos de 12 a 23 meses 1.170 kilocalorías día, mientras que Bute en 2000 calcula 894, una reducción del 24%. Entre los 9 y los 11 meses el bajón en las calorías recomendadas fue del 28%. Una cuarta parte de la dieta borrada del mapa en solo 15 años. Y esto se refiere a las cifras de 1985, que en la primera edición de este libro denominaba nuevas, por oposición a las viejas más altas todavía. Es probable que alguno de estos libros que tendrá usted por casa y que recomiendan las cantidades exactas de cada alimento que debe consumir cada niño a determinada edad se base todavía en aquellas recomendaciones casi prehistóricas. En tercer lugar, incluso si fuera posible, que no lo es, saber exactamente cuántas calorías necesita su hija, usted no podría saber si las ha tomado o no. ¿Usted sabe cuántas calorías tiene un yogur o un flan porque lo pone en la etiqueta y son productos preparados industrialmente, siempre igual? ¿Pero cuántas calorías lleva un plato de macarrones? Dependerá de la cantidad de salsa y de si esta salsa lleva más o menos aceite o de si moja pan o no, o pone queso rallado. Los científicos usan medios muy elaborados para medir la ingesta calórica en sus experimentos. Intentar contar calorías en casa es dieta ficción. Una conducta alimentaria sana se guía por claves internas, hambre y saciedad, y no por claves externas, presiones, promesas, castigos, publicidad. Los expertos creen que muchos problemas de la adolescencia y la vida adulta, como el hacer dieta de forma obsesiva o el comer compulsivamente, provienen de haber aprendido en la primera infancia a comer según claves externas. Hágale a su hijo un regalo para toda la vida. Permita que aprenda a comer según sus propias necesidades y no según una tabla de calorías. Es muy fácil hablar, pero me gustaría ver qué haría ese doctor González si sus hijos no comieran, como el mío. Mala suerte, señora. Llega usted tarde para verlo, porque ya están creciditos. Sí, han crecido, a pesar de que no comían. ¿Por qué cree que sé que un niño puede levantarse y no desayunar? ¿O irse a la cama sin cenar? ¿O pasar todo el día con un yogur y 2 galletas? ¿Por qué cree que sé que unos dejan de comer al año y otros no toman la primera papilla hasta los 10 meses? ¿Cómo me he enterado de que pueden estar más de un año sin probar la leche o sin probar los plátanos? ¿Por qué piensa que insisto en que todo esto es normal? Pues por lo mismo que sé que si les respetas y no les obligas, comen lo que necesitan y se crían sanos y felices. No hablo de oídas, he estado allí y lo he visto. Apéndice. Un poco de historia. Mi niño no me come es una queja tan frecuente y angustiosa que uno tiende a pensar que se trata de un temor inmemorial en la especie humana, que ha existido siempre, como el temor a la curiosidad y a los lobos. Hace años yo mismo pensaba que este temor de las madres a que el niño no comiera provenía de largos milenios en la pérdida del apetito, era el primer síntoma de la tuberculosis o de alguna otra enfermedad entonces incurable, el heraldo de la muerte. Sin embargo, la lectura de algunos libros antiguos ha despertado mis dudas. ¿Es posible que los niños que no comen sean un invento relativamente moderno? En tiempos del doctor Ulecia y Cardona, que publicó en 1906 Su arte de criar a los niños, parece que las madres no se quejaban al pediatra de que sus hijos no comían. Todo lo contrario, se enorgullecían de su buen apetito, para desesperación del médico. ¿Cuántas veces no se oye a los padres ponderar satisfechos el apetito de su hijo diciendo: si viera usted lo que come, come de todo?
¿Y a cuántos también, pasando algún tiempo, no se les oye condolerse de la pérdida del niño diciendo: pobrecito, ya comía de todo cuando se nos murió? Sin comprender, desgraciados, que precisamente esa fue la causa que influyó más que otra en la catástrofe. Pues el temor más extendido en los expertos en nutrición infantil de la época, el doctor Ulecia había estudiado en París con el doctor Boudin, uno de los más grandes pediatras de su tiempo, era precisamente el exceso de alimentación, un verdadero e imperdonable crimen. La introducción de las papillas era muy cauta, hasta los 12 meses, 10 como muy pronto. Recomienda el doctor Ulecia no dar absolutamente nada más que el pecho. A esa edad se comienza con una sopa clara de agua con harina y después el pecho. La dieta completa para un niño de 1 año de edad era: de 8 a 9 de la mañana, una mamada. A las 12, una sopa hecha con cualquier clase de harina que no deberá en manera alguna hacerse con caldo, aun cuando esté muy colado, pues las grasas no convienen a los niños en los primeros meses. Estas sopas tienen que ser muy claritas al principio y luego cada vez más espesas. No soy partidario de las sopas hechas con leche. Prefiero se hagan con agua y después de la sopa, como postre, se da una mamada. A las 4 de la tarde, otra mamada. A las 7 de la noche, 130 gramos de leche. A las 11, una mamada. Después de medianoche, como el mes anterior, una sola mamada. A los 13 o 14 meses recomienda el doctor Ulecia añadir una yema de huevo a la sopa y por la tarde otra sopa pero sin huevo. A los 15 meses, una yema en cada sopa. A los 16 o 19 meses, caldo, legumbres y galletas, una sola vez al día. A los 20 o 21 meses se suprime el pecho, incluida la mamada nocturna, y se permite las galletas 3 veces al día. A los 22 o 24 meses, chocolate, pescado o seso. A los 3 años se introduce el huevo entero y la croqueta de gallina, solo la parte interior. La ración de pescado se especifica del tamaño de un duro o poco más. Los duros de plata de Alfonso XIII tenían un diámetro de 37 milímetros. De leche, 3 tomas al día, de 100 gramos, menos de medio vaso. A los 3 años y medio se introduce la fruta. Podría tolerársele unos cuantos gramos de uva. El niño, eso sí, solo toma leche 130-150 gramos de 2 veces al día. La verdura, un poquito. Se introduce con 4 años cumplidos. Al igual que la ternera, fruta en cantidades moderadas, excepto melón, sandía y melocotón. Y nunca para merendar o cenar. ¿Comprende ahora por qué los niños sí que comían? Usted, apreciada lectora, que está preocupadísima porque su hijo no le come nada, se hubiera llevado un buen rapapolvo si le hubiera explicado al doctor Ulecia todo lo que come su angelito. Fruta, verdura, carne y pescado antes del año, vasos enteros de leche, lo van a matar. Y hubiera tenido que pagar 10 pesetas por la consulta. Por cierto, todo un capitalito. Recuérdelo, la próxima vez que su hijo no quiera fruta, su bisabuelo no probó la fruta hasta los 3 años. Y es que el problema del niño no me come surge de un desequilibrio entre lo que el niño come y lo que su madre espera que coma. Los niños es probable que siempre hayan comido más o menos lo mismo, pero lo que las madres esperaban, al menos las madres que visitaban al pediatra o leían libros, ha cambiado radicalmente a lo largo del pasado siglo. Hoy, si nuestra hija le da 3 mordiscos a una manzana, estamos desesperados porque nos han dicho que tendría que comerse media manzana, media pera, medio plátano y medio naranja con galletas. Nuestra abuela también le daba 3 mordiscos a la manzana, pero nuestra bisabuela se guardaba muy mucho de confesárselo al pediatra. Muchas veces nos han dicho que es imprescindible acostumbrar a los niños a tomar una variedad de alimentos desde bien pequeños, porque si no luego se negarán a tomarlos y serán unos caprichosos. Pues no es cierto. Nuestros bisabuelos no tomaban comida normal hasta los 5 años y, sin embargo, se adaptaban perfectamente a una dieta adulta. Nada menos que la famosa dieta mediterránea, sin colorantes ni conservantes. ¿No será al revés, que las frutas, verduras y legumbres eran hace 100 años una golosina largamente esperada y ahora hemos conseguido convertirlas en una temida tortura? 20 años después, en 1927, el doctor Puig i Roig, en su obra Puericultura, ni siquiera menciona la existencia de niños inapetentes o que no comen. Recomienda la primera papilla, sopa de pan y ajo, a los 6 u 8 meses. La dieta de un niño con 1 año cumplido sería: a las 6 de la mañana el pecho, a las 9 de la mañana el pecho, a las 12 del mediodía sopa salada, a las 4 de la tarde el pecho, a las 7 de la tarde sopa dulce, a las 11 de la noche el pecho. La sopa salada solo lleva pan, sal y ajo.
La sopa dulce es de harina, de avena o arroz. Luego puede llevar leche. Por desgracia, la obra del Dr. Puig se centra en el primer año y apenas de vagas indicaciones sobre la introducción del resto de los alimentos. Pero podemos encontrar todos los detalles en la obra de su colega y conciudadano, el Dr. Godey, que solo un año después publicó Alimentado del nen durant la primera infancia. 1928. La única de las aquí citadas que no va dirigida a las madres, sino a los médicos, no menciona para nada la inapetencia o el problema de los niños que no comen. Recomienda también la primera sopa clara de harina y agua a los 8 meses y al año, entre los 10 y los 15 meses, recomienda la siguiente dieta: 2 papillas de harina y agua, y 4 mamadas o 4 vasos de leche con azúcar. Después del año se puede intentar añadir una yema de huevo en una de las papillas. En lugar de estas también podremos dar sopas de leche, harina y leche. Entre los 15 y los 18 meses se introducen el puré de patatas, el pan, el huevo, las pastas. Entre los 18 y los 24, carne y pescado. Los purés de verduras con las espinacas se pueden dar en pequeñas cantidades, son muy poco nutritivos. Se pueden dar frutas desde la edad de 18 meses, pero solamente cocidas, en forma de compotas o confituras. Solo en el curso del tercer año autorizaremos el uso de frutas al natural y en cantidades muy pequeñas. Las recomendaciones del Dr. Godey siguen siendo muy diferentes de las actuales, aunque probablemente habrían producido escalofríos al Dr. Ulecia. Verdura antes de los 2 años. Menos mal que le dan poquito, debía de pensar el venerable anciano. No son muy distintas las recomendaciones del Dr. Roig y Raventós en 1932, en la 4ª edición de sus Nocions de Puericultura. La primera papilla, pequeña sopa de pan y ajo después del pecho. Se da a los 8 o mejor 10 meses. La alimentación al año apenas ha cambiado. A las 7 de la mañana, pecho. A las 10, biberón. A la 1 de la tarde, sopa salada y pecho. A las 4, pecho. A las 7, sopa dulce y pecho. A las 10, pecho. La sopa salada contiene agua, pan y ajo. A partir de los 18 meses se recomienda pan con mantequilla, yema de huevo, zumos de tomate, uva y naranja, fideos, legumbres. El pescado se da a los 2 años y medio y el pollo a los 3. Para el Dr. Roig, el exceso de alimentación sigue siendo el mayor peligro. La mayor parte de las enfermedades de la infancia viene de alimentarlos con demasiada cantidad. Aunque todavía muy escasas para las ideas actuales, las papillas que los expertos recomendaban en los años 20 y 30 eran algo más precoces y abundantes que a comienzos del siglo. ¿Por qué? ¿Cómo afectó esto al apetito de los niños? No habla el Dr. Roig de inapetencia en 1932, pero es probable que el conflicto se esté ya gestando. Tarde o temprano, si las recomendaciones siguen subiendo, cierto número de niños serán incapaces de comérselo todo. En 1936, en la 5ª edición de su obra, el Dr. Roig ha hecho algunas modificaciones. El adelanto de las papillas continúa, lento pero inexorable. La frase al final del 2º semestre conviene que la criatura conozca el gusto salado. Ha sido sustituida por en el 2º semestre conviene que la criatura conozca el gusto salado. También se introduce el zumo de fruta cruda a partir de los 4 meses para prevenir el escorbuto. El escorbuto se presenta en niños criados con leches esterilizadas, maternizadas, que para hacerlas similares a la leche humana, la ciencia química las ha profanado hasta el punto de destruir las pocas vitaminas que contienen. A medida que las raciones aumentan también sin duda el número de niños que no pueden con todo. En 1936 sale a la luz el conflicto. No es el único conflicto, por cierto, que sale a la luz en España en aquel año, y sin duda ambos conflictos se venían gestando desde hacía décadas. Sale a la luz cuando el Dr. Roig añade al final de su libro 3 capítulos dedicados al enflaquecimiento, al raquitismo y a la inapetencia. Esta última merece 2 páginas. La falta de apetito de los niños es una de las causas más frecuentes de preocupación familiar, decía. Ya tenemos el cuadro completo, los niños que no comen y las madres preocupadas. Pero en aquellos primeros tiempos existía aún un grupo, hoy al parecer totalmente extinto, de madres que resultaban para el Dr. Roig tan extrañas como amenazadoras. Las madres que no están preocupadas, las que todavía defienden el derecho de su hijo a no comer rechazando las recomendaciones del experto. Una escena que, tristemente, se repite en el consultorio del pediatra, médico de los niños, es la siguiente. Después de seguir un régimen adecuado al caso clínico y de leerlo a la familia a veces, muchos antes de terminar su lectura, la madre
delante del hijo interrumpe al médico para decirle: todo eso que recomiendan no se lo tomará. Su hijo ya sabe, desde aquel momento, que tiene por defensora de su tostudez en rehusar los alimentos a la propia madre, ignorante e indigna de tener cuidado de su hijo. Ante el hijo no debe desautorizarse jamás a un superior y menos a un médico. Una frase sorprendente, y más si pensamos en esta escrita en 1936, en que está escrita en 1936 en catalán y en zona roja. Por suerte, los pediatras actuales no se consideran a sí mismos como un superior de la madre, ni piensan que una madre que no se limite a obedecer en silencio al pediatra es indigna de cuidar a su hijo. Otras veces la madre aparece como culpable por exceso de cariño. Es también tristemente frecuente que la inapetencia, como los vómitos nerviosos de los escolares, se presente en niños rodeados de afectos íntimos mal dosificados y demasiado concentrados. El vómito es el final de la batalla que cada día se produce en la mesa con los inapetentes nerviosos. Por último, la madre puede estar simplemente equivocada. Hay también una inapetencia imaginativa. Los niños comen bien, pero las madres sin ningún fundamento científico se imaginan que su hijo no come lo suficiente y cada día estalla una batalla inútil. De lo que no hay ningún caso, faltaría más, es de un niño que no coma porque no necesita tanta comida, porque su pediatra le había recetado una dieta excesiva. Lejos de revisar sus teorías a la vista del escaso éxito que ha tenido su aplicación, los expertos en nutrición de la época deciden seguir adelante a toda vela. La séptima edición, 1947, ahora en castellano, de la obra del Dr. Roche, contiene cambios drásticos. La primera papilla, sopa de ajo. Se adelanta de los 8 a los 10 meses a los 6. El menú para el niño de 1 año es el mismo de 1932, reseñado más arriba, aunque las horas han cambiado sin que se explique el motivo. Ahora son las 6, las 9, las 12, las 4, las 9 y las 12. Ahora bien, la sopa salada de 1932 solo llevaba pan y ajo, mientras que en 1947 incluye queso, pollo o pescado. Algunos niños toleran de 7 a 8 meses que se añada en la sopa media yema dura o una cucharadita de queso de vaca rallado o una cucharadita de mantequilla que deben hervir 2 minutos o una cucharadita de puré de hígado hervido y tamizado. Cada día un alimento distinto. También el primer biberón educativo se adelanta a los 10 o a los 6 meses. Se amenaza con terribles desgracias a los niños que no se tomen la papilla a determinada edad. Curiosamente, esta edad se adelanta en 6 meses y el niño que ayer estaba perfectamente está hoy expuesto a convertirse en nata, sin que el autor dé ninguna explicación sobre los motivos que le llevaron a cambiar de criterio. Es necesario que al acercarse a fines del primer año la criatura tome algo más que el pecho porque la leche tiene muy poco hierro y si el niño solo vive de la secreción láctea se vuelve blanco y flojo. Son los niños de requesón. 1936. Es necesario que al acercarse a fines del primer semestre la criatura tome algo más que el pecho porque la leche tiene muy poco hierro y si el niño solo vive a la secreción láctea se vuelve blanco y flojo. Son los niños de la nata. 1947. Lo mismo. Para el Dr. Ramos se publicó su obra Puericultura en 1941, segunda edición 1949. El niño que no come no parecía ser un problema importante. El libro dedicaba amplios capítulos a educación y disciplina de los lactantes y niños pequeños, pero apenas un par de párrafos a la comida. Cuando un niño que de ordinario come bien se niega a alimentarse, la madre no debe insistir haciéndoselo tragar a la fuerza, sino que por el contrario le someterá a unas cuantas horas de dieta de agua mineral, infusiones o zumos de fruta, bastando esta medida para vencer la desgana. El reconocer que algunos niños no necesitan tanta comida no le hace, sin embargo, rebajar sus recomendaciones generales. Zumo de frutas a los 3 meses, cereales a los 4, puré de verduras a los 5, puré de frutas a los 5 y medio, galletas a los 6, yemas de huevo a los 7, hígados a los 8. A los 10 meses la dieta es ciertamente sustanciosa, con interesantes cambios entre el 41 y el 49. La dieta del 41 para niños de 9 a 12 meses es la siguiente. 6 de la mañana, primera tetada. 9 de la mañana, puré de fruta con galletas. 12 de la mañana, puré mixto con hígado, segunda tetada. 4 de la tarde, papilla con yema de huevo, al año una yema, tercera tetada. 8 de la noche, sopa de sémola, tapioca o copos de avena, zumo de fruta o pecho. 11 de la noche, papilla, cuarta o quinta tetada. 2 galletas al día o algún trocito de pan. Mientras que en el 49, para niños de 10 a 12 meses, 7 de la mañana,
Primera tetada. 10 de la mañana, papilla de 150 gramos con una cucharadita con colmo de harina o gofio. 3 cucharaditas de yema, 3 días a la semana, que en meses sucesivos se aumentarán hasta llegar a una yema al año, 3 días a la semana. Segunda tetada. 2 de la tarde, 3 cucharadas de puré de verduras mezclado con una cucharada mezclado a una cucharada, 10 meses, o 2 cucharadas de patata puré mixto. 3 cucharaditas de hígado a los 3 días que no tome yema de huevo, un poco de agua hervida o mineral, puré de fruta. 6 de la tarde, papilla de 150 gramos con una cucharadita con colmo de harina o gofio, tercera tetada. 10 de la noche, de 5 a 8 cucharadas de sopa, de 75 a 120 centilitros, cuarta tetada. Unos cambios significativos en solo 8 años y proviniendo del mismo autor. Por un lado, se reducen de 6 a solo 5 comidas diarias. Por otro lado, aumenta el énfasis en el control pediátrico y se especifican los gramos, los centímetros cúbicos, los días en que se da yema o se da hígado. No es que antes se dejas en el libre albedrío. Esto es solo el cuadro resumen y el libro ha dedicado antes varias páginas a explicar esos detalles. Lo que cambia es el énfasis. El doctor Ramo considera en 49 que esos detalles son tan importantes como para repetirlos en el cuadro resumen. ¿Se comerán todo esto? ¿Hay motivos para dudarlo? Para el doctor Blancafort, que publicó en el 79 la obra Puericultura Actual, parece que la primera edición del 68 no quedó claro si ha habido modificaciones. La inapetencia es un tema importante, una causa frecuente de problemas madre-hijo, y constituye el primer apartado en el capítulo de alteraciones digestivas más frecuentes en el niño. Le dedica 6 páginas con descripciones similares a las que haría cualquier pediatra. La inapetencia o anorexia constituye una de las causas más frecuentes de consulta al médico por parte de la madre preocupada que casi llega a creer que, de persistir la situación, su hijo va a morir de hambre. Debe considerarse como una fase pasajera poco menos que normal en todos los niños. Por lo general, el problema de la inapetencia no suele plantearse en toda su importancia hasta pasado el primer año de vida.